Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Bueno, me imagino que todos ya están preparados en su butaca porque llega Carlos de Useide y hoy nos trae algo que nos prometió la semana pasada, así que hay mucha expectativa. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Susana, buen día, Marcelo, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Todo bien. Muy bien. Bueno, Susana, hoy voy a cumplir un pedido tuyo. Un deseo. Un deseo tuyo, que realmente a mí me encanta hacerlo también porque son temas que me gustan mucho. Hoy vamos a hablar de cine argentino. Ajá. En los próximos micros, por lo menos los próximos 2 micros, este y otros 2 más, vamos a hablar de cine argentino y vamos a hablar puntualmente de las mujeres pioneras del cine argentino. Y las grandes divas. Las grandes divas del cine argentino. Que en su momento ya hablamos algo de Tita Merello cuando hablamos y de Libertad Lamarque, etcétera, cuando hablamos de las primeras películas sonoras argentinas. Y hoy vamos a hablar de una señora que es conocida, muchos la denominaron la Chaplin argentina o la Chaplin con polleras. Así es. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la señora Marina Esther Traverso, alias, más conocida como Nini Marshall. Qué divina. Bueno, podría hablar horas de esta genia de la actuación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible. Antes de hablar de Nini Marshall, me gustaría hacer una breve introducción respecto de en los inicios del cine, del cine argentino. Estoy hablando de cine mudo siempre. Sí. Yo en algún momento te he dicho que la difusión del cine fue tan grande, pensemos que la primera proyección en París fue en el año 1895 y en el año 1908, o sea, pocos años después, Sí. ya en Buenos Aires ya se filmaban películas mudas. Qué bárbaro. La primera Qué película... grande que hemos sido los argentinos. No, bueno, el desarrollo del cine fue mundial, pero bueno, acá en la Argentina tuvimos un desarrollo impresionante y después te voy a pasar algunas cifras que realmente llaman la atención. La primera película muda argentina, muchos dicen que es un cortometraje mudo que se llama La Revolución de Mayo, pero en realidad no, es El fusilamiento de Dorrego, que la dirigió un señor que en su momento hacía teatro y bueno, hizo estas primeras películas. Era un director que se llamaba Mario Gallo. En el año 1908 filma este cortometraje que la temática del cortometraje es el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle. ¿Por qué menciono esto? Porque los temas, la temática del primer cine argentino fue una temática muy localista. Histórica, muy localista. De hecho, bueno, esta fue el fusilamiento de Dorrego, es del año 1908, y al año siguiente, en 1909, filma La Revolución de Mayo, sí, que es otro cortometraje mudo que incluso es muy fácil de conseguir por internet. Y después, muy posteriormente, la primera película sonora de la que ya hablamos, que fue Tango. O sea, el cine argentino se abocaba a tocar temas localistas, nacionales, exactamente. En medio de esa idea, de ese paradigma que se manejaba, el público pedía eso, el público argentino pedía eso, aparece este personaje de Nini Marshall. Nini Marshall inicia su actividad como actriz en la radio. Ella empieza, digamos, recordemos que antes del cine la gente escuchaba muchísimo la radio porque no existía la televisión y los personajes de la radio eran famosísimos, ¿no? Ella
comienza ya por los años 30 en la radio, sobre todo en Radio Splendid. No sé si existe todavía Radio Splendid. Sí, ¿Existe? Sí. Bueno, Nini Marshall empezó allá al comienzo de los años 30 en la radio con un personaje que era Mitzi, se llamaba Mitzi, que hacía crítica de programas de radio, así. Y otro personaje que era Yvonne Darcy, que era una cantante. Esos fueron sus dos primeros personajes. Así fue como se hizo conocida. Después pasó a Radio El Mundo. Después estuvo mucho en Radio El Mundo. ¿Vos alguna vez fuiste a los estudios de Radio Nacional? No. Bueno, de Radio El Mundo. Creo tener una vaga idea que me llevaron de chiquita, pero muy chiquita, así que no tengo demasiado registro, a Radio El Mundo, porque vi a un personaje que yo escuchaba por la radio, que yo tenía una idea maravillosa, y cuando la vi casi me muero, y salía, así que me han llevado, pero ya te digo, no registro. No. En Radio Nacional, por ejemplo, sí, en la calle Maipú 555, sí, si vos entrás al edificio, de afuera del edificio es lindo, pero cuando vos entrás al edificio, tenés una sala hay dos salas de grabación, de transmisión, mejor dicho, dos salas donde tocan las orquestas, bueno, de es hecho, enorme. En Radio El Mundo, con el Glostora Tango Club y con todas esas cosas, eso todo iba se hacía, en vivo, iba de traje, los locutores estaban de traje, corbata, era toda una ceremonia. Exactamente, la radio. Sí. Y las salas son espectaculares. Bueno, Nini Marshall empezó ahí. Ella había nacido el 1 de junio del año 1903. Era hija de inmigrantes. El padre se llamaba Pedro Traverso, la madre se llamaba María Ángela Pérez. Los dos eran inmigrantes asturianos. Y ella empezó, digamos, ¿de dónde proviene su apodo de Nini Marshall? Nini, porque en la casa le decían Marinina. Ella se llamaba Marina, le decían Marinina. Quedó de Marinina, se transformó en Nini. Y el apellido de Marshall es digamos, el apellido artístico toma el nombre de su marido, que era Marcelo Salcedo, y toma la primera sílaba del nombre, Mar, y Sal, que es la primera sílaba del apellido, le agrega una H y una L y queda Marshall. Ahora, siempre fue súper creativa, ¿eh? Sí, hasta para eso. Sí, impresionante. En sus inicios, ya te decía que había hecho estos dos personajes radiales, y después su mayor fama fue cuando hizo un dúo cómico con Juan Carlos Torri. Se hizo muy popular en la radio, sus personajes se hicieron muy populares, y eso la llevó a filmar su primera película, que fue Mujeres que Trabajan, que es una película del año 1938, y que es la primera película que ella filma. Bueno, lo interesante es que, como te decía, esto toma el cine nacional de entonces, toma estas temáticas localistas, y Nini Marshall tiene la enorme virtud de buscar, de hacer, imitar a estos personajes, sobre todo a los inmigrantes, que en ese momento eran muchos en Buenos Aires, y ella misma lo dijo, que ella se inspiraba viendo a la gente. Ella iba, por ejemplo, se subía a un colectivo y hacía un recorrido con un colectivo, en un colectivo de Buenos Aires, e iba mirando a la gente, y iba viéndolas, y ahí se inspiraba para crear sus personajes. Hizo muchos personajes, muchos, pero te voy a nombrar algunos de los más conocidos de Nini Marshall. Por ejemplo, bueno, el primero, por supuesto, Catita. Obvio.
que era una mujer de conventillo proveniente de una familia italiana que hablaba un cocoliche raro, bueno. Después, por ejemplo, otro personaje era Cándida Loureiro Ramallada, que era la empleada doméstica gallega. Claro, y eso ella lo tenía muy en la casa, porque que fueran los padres asturianos, claro, primos hermanos, ¿no? Los gallegos de los asturianos, así que eso lo tenía muy en el ADN. De Cándida, maravilloso. Ella hizo creó los personajes, después sus personajes, a su vez, hizo varias películas de distintas, por ejemplo, Cándida Millonaria, Cándida, hay una que es de María Antonieta, bueno, el mismo personaje haciendo distintas películas. A mí me gustaba Doña Pola. Bueno, Doña Pola era un estereotipo de una madre judía. Sí. Y Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un sueño crostón, era mi debilidad. Bueno, ese fue otro. Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un suet crostón, que era una mujer de clase alta argentina, muy superficial, etcétera. Después la niña Jovita también estaba, sí, que era una solterona pasada de moda. Gladys Minerva Pedantoni, eso era graciosísimo. La alumna aplicada de la clase, que era re chupamedia de los maestros. Tremenda. La de la solterona, yo he escuchado de Carlos Ulanovsky, de Días de Radio, sí, muchos fragmentos, los que hacía con Juan Carlos Torri, porque claro, Juan Carlos Torri era el partener y estaba enamorada de Torri y lo quería seducir a toda cosa, que Torri salía corriendo. Eso, bueno, maravilloso, ¿no? Yo les digo a la gente, a la audiencia, eso hay mucho material de Nini Marshall en YouTube. Si quieren pasar un momento grato y agradable, vean los videos que hay, la cantidad, no sé si están todas sus películas, no creo, pero hay muchísimas películas. Están los audios de los micros que hacía con Juan Carlos Torri. Hay mucho material. Y lo que hay que decir es que era completa porque ella hacía los libretos. Ella escribía, sí. Ella hacía las caracterizaciones. No, fue una mujer. Hacía todo, ¿no? Era fue una mujer realmente fuera de serie en cuanto a. Pero a su vez, a pesar de la enorme popularidad que tuvo y de lo exitosísimas que muy fueron, tímida. Ella era una mujer muy reservada. Muchísimo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo la conocí, a Nini Marshall. Sí. Qué divino. En la calle, en Buenos Aires, en la calle Arenales y Riobamba, hay una confitería que supongo que todavía debe existir, que se llama El Cervatillo. Ajá. Una confitería de esas tradicionales de Buenos Aires. Yo vivía a 2 cuadras de ahí y un día pasé caminando y veo en la vidriera a una señora muy mayor sentada en una mesa con otra señora más joven y otra persona más. Y era Nini Marshall, que estaba tomando algo ahí una tarde, y vos sabés que me volví. En esa época no existían los celulares, no existían las cámaras digitales ni nada. Me hubiese encantado tener un recuerdo de ese momento. ¿Qué te parece? Y me volví, me animé, entré y le dije, discúlpeme señora, le digo, pero yo la quiero, aunque sea saludarla, porque... Y vos sabés que ella se puso colorada, se sonrojó, y la que estaba con ella era la hija. Y la hija, bueno, muy amable. ¿Te atendió bien? Sí, perfecto. Ella muy, ya te digo, muy tímida. Me dijo muchas gracias, no me dijo nada más. Pero para mí fue una emoción verla, porque ¿Qué te parece? Esa figura que vos no te imaginás que las vas a ver nunca. O que vas a hablar con ella. Ya estaba muy mayor, era una señora muy, muy mayor en ese momento. Te estoy hablando años 80 y pico, 90, no sé, no me acuerdo. Y el final de lo que ella hizo y se nos fue redepente. Redepente. Ahora yo digo, una mujer tan culta, pero tan culta, sí, y que podía escribir esos libretos sobre todo de Catita, que eran un enrevesamiento del lenguaje impresionante. Ella murió en el año 96, tenía 92 años cuando murió. Así que esto que yo te cuento tiene que haber sido... Calculo yo año 90, 91, una cosa así. Grande, ya.
Sí, 90-91. Sí, era una señora muy ¿Y el muy hermano mayor. de Catita, Mingo? Mingo, Ah. bueno, yo te nombré algunos de los No, ya personajes. sé, digo, me voy acordando. Hizo varios personajes. Después tenía un personaje que era Don Cosme. Ah, Un ese italiano, no me acuerdo de un ese. italiano que hablaba así todo con voz muy ronca. Mirá. Bueno, y tenía varios personajes. Ahora es cierto más. que los grandes cómicos suelen ser muy tímidos, ¿eh? O muy serios, porque yo también tengo la imagen de haberlo visto 2 veces y una vez incluso habló a Olmedo. Ajá. Y era un tipo súper triste, súper Bueno, eso melancólico. decían, sí. O sea, sí, es que sí. un día estábamos en una confitería en la calle Corrientes y entró él con Javier Portales, Silvia Pérez y no me acuerdo qué otra más de las chicas. Y Nacho, mi hijo, era chiquito, estaba él y la otra que era todavía más chiquita, y lo reconoció, y de la mesa, porque viste, nosotros no éramos así nos daba vergüenza, Olmedo, dice, y se acerca, y él le dijo, qué lindos ojos tenés, porque Nacho tenía ojos celestes, muy lindos, y tiene todavía, y le dijo, qué lindos ojos que tenés, y lo sentó en la mesa con él. Ay, mira vos. Pero se notaba un tipo así muy... Como muy, sí. Como muy para adentro, y vos lo veías en escena y era todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo ahí le traje a Marcelo unos audios que para que escuchemos de algunas de las muy breves, ¿no? De lo que fue algo de lo. Pero vuelvo a repetirlo porque si alguien quiere buscar, hay muchísimo material. Y están las películas y también. películas restauradas que están con muy buena calidad. La Cinemateca Argentina, el Museo del Cine también han recuperado mucho material de Nini Marshall, por suerte. Y la verdad que es para escucharla, es para verla, porque es para pasar un momento grato, porque todos sus personajes son increíbles. Ay, esté a donde esté, yo no puedo bajar abajo sin música. Tienen ustedes una casa magnífica. ¿Lo qué? ¿Esta tatera? Así se diga. Pero mientras los construyen en el rascacielos, esta la usamos para el huegán. Mi esposo legítimo, los señores de Charlie Alfonse. Por una de esas cosas, ustedes no son nada de Siriaco Ponce, uno que tenía despensa en la calle Jorge Newbery, esquina Zapata. Ahora, bueno, ¿qué pasó con Nini Marshall? Ella hizo casi 40 películas, Mirá, qué bárbaro. de las cuales la mayoría las hizo acá en la Argentina, por supuesto, pero después tuvo problemas. Hubo problemas. En el año 43, con la Revolución del 43, se crea el Consejo de Transmisiones Radiotelefónicas y una de las primeras medidas que toma ese consejo fue directamente censurar algunos de sus personajes. El tema del lenguaje. Por el tema del lenguaje. Bueno, como censuraron algunos tangos, el También. lunfardo en algunos tangos. Sí. Dice, en un comunicado le decían que sus personajes deformaban el idioma al pueblo argentino. Escuchá esto. Yo a veces, viste, digo, bueno, no quiero hacer comentarios. No, pero hay que decirlo. El comunicado, han habido cosas horrendas en este país. El comunicado Horrendas. dice así, textual, lo copié. Sus personajes deforman el idioma al pueblo argentino que no tiene capacidad de discernir. Epa, o sea que es tarado. O sea, la gente era tonta. Claro. Sí. Lo mismo que decir, bueno. Y porque no era capaz de discernir, hacían con ella lo que querían. Exactamente. Claro. Bueno. Y le mandaban los versos que le querían mandar desde determinados lugares especializados de difusión, ¿no? Que la tuvieron. Y tuvieron un señor en difusión que era bastante complicado, del que vamos a hablar en el próximo Mitro. Después, ella se tuvo que exiliar también. ¿Se fue a México? Se fue a México. Yo te decía, la mayoría de sus películas las filmó acá, en la Argentina, filmó creo que 8 o 9 películas en México y una en España, 1 o 2 en España. ¿Qué pasó? Año 45, sube el gobierno de Perón y hubo un hecho que nunca se supo si fue real o no, viste esos mitos argentinos, sí. Que supuestamente en una fiesta privada ella hizo una imitación de Eva Perón, pero una imitación
Sí, blanca. Sí, blanca, o sea, sin intencionalidad política, ¿no? Así como imitaba a los inmigrantes, sí, la imitó Eva Perón. Bueno, esto llegó a oídos de Eva Perón y Nini Marshall entró en una lista negra. No la prohibieron así específicamente. Bueno, pero lo que sí está verificado y certificado históricamente es que ella pidió una entrevista con Eva Perón. Y nunca se la dieron. Y nunca se la dieron, Sí. porque ella, preocupada porque estaba en esa lista, quiso hablar con ella porque sentía que no tenía nada malo contra el gobierno y quería que le explicaran por qué estaba en esa lista, pero nunca la atendieron. Bueno, ahí porque es de donde ella decide entonces irse a México. Irse a México. Ella, claro, ella se autoexilia porque en ese momento estar en una lista negra era complicado. No, digamos. y además No tenías posibilidades de trabajo. Ella trabajaba, eso es lo que te iba a decir, ella Claro. vivía de su trabajo. Sí. O sea que el hecho de que te prohíban directamente significa que te quedas sin nada. Ella se va a México, bueno, cuando cae el peronismo en el 55 vuelve a la Argentina, continúa, pero para ella fue muy difícil Me irse del imagino, país. con el carácter que tenía, Porque que era aparte, una mujer tan reservada y tan... sí, pero tímida. era una mujer reservada y tímida, pero era una mujer que tenía mucha fortaleza, porque vos pensás que alguien que hace, en ese momento, pensemos una mujer, en el medio en el que se manejaba, digamos, en el medio en el ámbito del espectáculo, no era fácil para una mujer. Y más bien que siempre fue autogestionante. Y ella era siempre se autogestionó, claro. Exactamente. Con lo cual, bueno, yo creo que es muy loable todo lo que hizo, más allá de que realmente para mí es una de las grandes artistas que tuvo la Argentina, porque... Para mí fue única. Fue muy grande, fue una mujer realmente... Y salvo Gasalla, que es el segundo Nini Marshall en versión masculina, no hubo nadie que la pueda imitar, ¿no? Porque yo creo que Gasalla se basó en ella mucho. Muchas cosas, sí. Bueno, concretamente, estuvo, ya te digo, regresó al país, ya después sus actuaciones se fueron limitando cada vez más, y finalmente, como te decía, muere el 18 de marzo de 1996 a los 92 años. La última aparición pública que hizo fue en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, en un homenaje que se le hacía, no me acuerdo si a Libertad Lamarque, me parece que a Libertad Lamarque. Fue su última aparición en público y bueno, nada, después murió. Así que bueno, si vamos a escuchar después estos audios que Marcelo tiene y le vuelvo a repetirlo, si alguien quiere va a encontrar muchísimo material de Nini Marshall en YouTube, en Internet, porque realmente, por suerte, se han podido rescatar y se han podido hacer copias restauradas. Gracias a Dios que se ha podido recomponer mucho del material que estaba en Radio El Mundo, porque ella en Radio El Mundo, me parece que actuó más en Radio El Mundo que en Radio Espléndida. Puede ser, sí. Porque y Torri era un partener maravilloso, aparte, porque imagínate que, mirá qué lujo, ¿no? Pero un actor de comedia y vos lo escuchás hoy, los diálogos de ellos, y son divinos, son actuales, sumamente graciosos, te reís con los comentarios. Aparte, ella habla de todos los temas. Hay uno de los audios famosos que habla de la inflación. Ya en aquella época los argentinos venimos... Nosotros tenemos inflación desde 1826, cuando Rivadavia contrató el primer empréstito a la Barney Brothers. Pero realmente son cosas que, bueno, incluso otra cosa también que hizo Nini Marshall, que fue la precursora de muchas grandes actrices y de grandes actores que trabajaban en sus películas como extras, como por ejemplo las hermanas Legrand. Bueno, Zuli Moreno, que vamos a hablar de ella también, muchas grandes artistas. Fíjate qué interesante la película que vos nombraste, Mujeres que trabajan, porque está filmada en una época en que la mujer recién empezaba a salir de su casa para ser una empleada pública,
y ella toma un tema social tan sensible, por más que está dentro de una comedia, pero habla del patrón que quiere abusar de la chica, Totalmente. que es en cierta manera una denuncia a los abusos que había también en Vos ese pensás momento. que para esa época, Era estamos hablando del año ¿Qué 38, te 1938, que se dijeran esas cosas en una película, era bravo. Era bravo. Más siendo una mujer, Claro. ¿no? Así que bueno, toda mi admiración por Nini Marshall, realmente creo que fue única, como decís vos, y una de las grandes artistas argentinas, y que dejó un legado imborrable. Y vos lo que decías recién, que uno lo escucha y se divierte y se ríe, yo digo, ¿cómo podemos demostrar una y otra vez que no hace falta la grosería, ni la guasada, ni la cosa chabacana, cuando verdaderamente hay humor inteligente, ¿no? Como el humor que han fino. tenido muchos... Claro. Humor fino. Esa gente que fino. jamás te va a decir una mala palabra, como un Dolina, como Lelutier, que puede estar la intencionalidad, obvio, pero que de que pronto no hay tal nada, tal cual. No hay, y que vos te podés llegar a divertir. Tan alejado de lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Que ha bajado todo tanto de nivel. En fin, bueno. Bueno, escuchemos a Nini Marshall. Nini Marshall, hoy en el recuerdo. Muchas gracias, Carlos, por este homenaje que le hiciste a la gran Nini. ¿Quién es el pianista? ¿El que toca el piano? ¿Pero qué hace esta bestia? Ha subido a la orquesta. Ah, ¿canto también? La van a matar. No sé si será esta su tonalidad. ¿No qué? Si llegará aquí con su voz. No, con la voz de vos para la esquina. Déjale nomás. En mi tristeza, hoy tengo que veo que he sido en tu padre vida paria, solo una mujer. Pedazo de bruta. ¡Qué papelón! No era tu nido, fuiste buena, consecuente, y vosotros que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás ser. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo de habértelos pagado. Y si alguna deuda sin querer me he olvidado, en la cuenta de la osaria que tenés, te la cargo con Parece que sirvan, ¿eh? Y desde luego que sí, que en este país aplaude más lo extranjero que lo de nosotros. Mientras que tus truncos, tus pobres truncos pasajeros, sean una larga fila de riquezas. Así este oro americano tenga eso duradero, que te abre cuando te lleves al lado del jodiero y te digan los muchachos, no lo engañó la mujer. Engañó con deseo, desenfadado por el viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de esta amiga que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.